Buen día para todos, bienvenidos a mi canal, a esta clase de tablas de frecuencia. Vamos a desarrollar el día de hoy un ejemplo de cómo se construye una tabla de frecuencias. Entonces voy a escribir el ejemplo. Dice así: se le preguntó a 25 jóvenes la cantidad de películas de Netflix que han visto en la última semana. Los resultados fueron los siguientes. Entonces aquí encontramos los resultados, las respuestas que dieron estos 25 jóvenes. Entonces, pues si miramos las respuestas, algunos dijeron que no vieron ninguna película, 0. Otros dijeron que vieron 2, 1, 4 películas, 3 películas, una película, 2 películas, y así sucesivamente fueron las respuestas de estos 25 jóvenes. La idea es organizar esta información en una tabla de frecuencia. En una tabla de frecuencia, como ven, aquí la idea es organizar toda esta información en esta tabla de frecuencia. Si ustedes observan, en la fila de arriba, pues hay algunas letras y algunos símbolos que lo primero que vamos a hacer es entenderlos. Entonces, voy a describir cada uno de estos símbolos, qué significa. Y aquí está lo que significa cada símbolo. La X va a significar los datos que tenemos de nuestras respuestas a nuestra pregunta. FI va a ser la frecuencia absoluta. FR va a ser la frecuencia relativa. El símbolo de porcentaje. Y F mayúscula va a ser la frecuencia acumulada. Ya sabiendo qué significan cada una de estos símbolos, de estas letras, pues vamos a empezar a llenar la tabla. Como la X es datos, entonces lo que vamos a organizar es, en esta columna vamos a organizar los datos en orden ascendente, de menor a mayor. Entonces empiezo escribiendo los datos y observo que hay el dato 0, está el dato 1, está el dato 2, 3, 4 y 5, creo que fue la mayor respuesta. Esos son todos los datos que tenemos. Ahora en FI, o sea, la frecuencia absoluta, vamos a colocar las veces en que se repite cada uno de los datos. Entonces, para mirar cuánto se repite cada uno de los datos, tengo que mirar muy bien esta información, observar muy bien esta información. Entonces voy a empezar con el dato 0. Para el dato 0 voy a mirar cuántas veces se repite, entonces puedo observar columna por columna, pero yo lo tengo separado con estos cuadritos, ya lo realicé, lo separé y tengo que 4 personas, como observan aquí, 4 personas no vieron ninguna película, 0 películas, entonces coloco en la frecuencia absoluta 4. 4 personas no vieron películas. Voy con los que vieron una película, entonces tengo que contar cada uno de los datos y observo que tengo que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas vieron una película. Entonces voy a la tabla y aquí en la frecuencia absoluta, enfrente de 1 coloco 6. Paso al siguiente dato, que es el 2. Entonces miro en mi información cuáles son los números 2, los voy a encerrar en un cuadrito para que ustedes los puedan observar mejor y voy a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 jóvenes vieron 2 películas en la última semana. Entonces, enfrente del dato 2 coloco 5. Siguiente dato sería el 3. Voy a señalar los que son el 3 con un color moradito y los cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en la frecuencia coloco 6, la cantidad de veces que se repite los jóvenes que dijeron 3 películas, los que vieron 3 películas. Con el 4 ya es un poco más sencillo, ya son más poquitos, 1, 2 y 3. Entonces coloco en mi tabla 3 y los de 5, pues fue el único número que me quedó solito, es una sola persona, entonces coloco 1. Lo siguiente que voy a hacer es a sumar toda esta columna de frecuencia absoluta. Entonces voy a hacer la suma de 4 más 6 más 5 más 6 más 3 más 1. El resultado es 25. Y le coloco la letra N
para simbolizar que esa n es la cantidad de datos que tengo. Son 25 jóvenes, entonces por ende tienen que darme aquí 25 datos. Ahora voy a llenar la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa quiero mostrarles algo aquí abajo y es la fórmula en la que puedo hallar, la forma en la que puedo hallar la frecuencia relativa. Lo único que tengo que hacer es, si observan la fórmula, es coger cada dato de la frecuencia absoluta y dividirlo por n. En este caso nuestro n es 25. Tengo que dividirlo por la cantidad de datos que tengo. Entonces, en el primer ejemplo tendría que hacer 4, que es la frecuencia, dividido 25. Y eso lo puedo hacer con calculadora y me da 0,16. Me da un número decimal y voy a tomar las dos primeras cifras decimales. ¿Listo? Lo que hice fue 4 dividido 25 me da 0,16. Voy con el siguiente, con la siguiente frecuencia relativa. Entonces cojo 6 dividido 25 me da 0,24. Las divisiones las podemos hacer con la calculadora, ya lo habíamos dicho. Siguiente dato, 5. Entonces hago 5 dividido 25. El resultado es 0,20. En la calculadora pues me da 0,2, pero como necesito dos cifras decimales, le voy a agregar el 0 aquí a la derecha. 0,20. Siguiente, 6 dividido 25, ya lo habíamos hecho, me da 0,24. Siguiente dato, 3. Entonces hago 3 dividido 25, me da 0,12. Y por último, 1 dividido 25 me da 0,04. Ya tengo la columna de frecuencia relativa. Ahora simplemente voy a hacer la suma. La suma de todos estos números decimales, por lo general, me da 1. A veces me da 0,99 porque pues se desprecian algunas cifras decimales aquí mientras se van escribiendo los números, pero en este caso me dio exacta, me dio 1. Y tengo ya la columna de frecuencia relativa. Ahora voy con el porcentaje y aquí abajito ya apareció la manera en cómo voy a calcular los porcentajes. Voy a multiplicar la casilla de frecuencia relativa por 100. ¿Cómo así? Voy a hacer un ejemplo. Voy a coger esta casilla de frecuencia relativa, 0,16, y lo voy a multiplicar por 100. La multiplicación me da 16. Es muy sencillo, me da este numerito de acá. Ni siquiera tengo que hacer la multiplicación. 0,24 por 100 me da 24. Miren lo sencillo que es. Aquí me imagino que ya sabrán qué número da. Efectivamente da 20. Y aquí da 24 también. 0,12 por 100, 12. Y 0,04 por 100 me da 4. Y tengo la columna de porcentaje. Por último, si realizo esta suma me da 100, que quiere decir el 100% de los datos. Esa es la columna de porcentaje. Y por último, solo me falta la última columna, que es frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es ir acumulando la frecuencia absoluta. Esta columna que estoy señalando la vamos a ir acumulando en esta. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero que hago es inicio con este dato. Este dato es 4, entonces aquí también voy a iniciar con el dato 4. Pero ahora voy a ir acumulando. Aquí está el 4 y aquí está el 6, entonces los voy a ir acumulando, los voy a ir sumando. 4 más 6, 10. Ahora sigo con este. 10 más 5 me da 15. Sigo acumulando. 15 más 6 me da
21, sigo acumulando, 21 más 3 me da 24 y 24 más 1 me da 25. Siempre al final de la frecuencia acumulada me tiene que dar también el total de datos. Y ya con este último valor, pues completamos toda nuestra tabla de frecuencia. Y tenemos organizada toda esta información en esta tabla. Mis muchachos, espero que les haya gustado y que hayan entendido. Si les gustó, por favor denle like en YouTube y los que deseen se pueden suscribir a mi canal. Dios los bendiga.